Entonces vamos a continuar con la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita, de su autor Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Estamos leyendo los pasatiempos primeros del Señor, Adi Lila, el capítulo número 4, intitulado Las razones confidenciales del advenimiento del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Y estamos leyendo el comentario de su Divina Gracia Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bueno, ayer, como ya vimos, se terminó el capítulo 4. Terminamos el capítulo 4 que corresponde a estas razones confidenciales las razones confidenciales de la aparición del Señor. En esta aparición particular, en este día particular de Brahma, el Señor aparece no como una encarnación, avatar, sino como avatari, o sea, como el Señor original, la fuente de todas las encarnaciones. Y así sucedió también en la era anterior a esta, que es Kali Yuga. La era anterior fue, en esta ocasión, Dwapara Yuga. Y también el Señor Krishna, en el Krishna Lila, apareció en su posición como Swayam Bhagavan. El Señor mismo vino aquí, no una representación, una expansión suya o una encarnación suya, sino el Señor mismo, la causa original de todas las causas, Adi Purusham, Él vino, ¿verdad? Personalmente. Muy bien, ahora, hasta este punto, en el capítulo 4, el autor del Sri Chaitanya Charitamrita, recordemos, ha explicado el 6º verso de esos 14 primeros versos. Y ahora va a explicarnos los siguientes versos. Capítulo número 5. Las glorias del Señor Nityananda Balaram. Como siempre, al principio de los capítulos hay un breve resumen, extraído del comentario de Srila Bhaktivinoda Thakur, Sri Amrita Pravaha Vasi. Este capítulo se consagra principalmente a describir la naturaleza esencial y las glorias de Sri Nityananda Prabhu. Sri Krishna es la absoluta personalidad de Dios y su primera expansión en una forma apropiada para sus pasatiempos es Sri Balaram. Su primera expansión es ni más ni menos que el Señor Balaram. Más allá de las limitaciones de este mundo material está el cielo espiritual, Paravyoma, en el que hay muchos planetas espirituales, entre los cuales tiene la supremacía el llamado Krishna Loka, el planeta llamado Krishna Loka. Krishna Loka, la morada de Krishna, tiene 3 divisiones que se conocen como Dwaraka, Mathura y Gokula. En esa morada se expande la personalidad de Dios en 4 porciones plenarias. En esa morada se expande la personalidad de Dios en 4 porciones plenarias: Krishna, Balaram, Pradyumna, el Cupido trascendental, y Aniruddha. Se les conoce como la forma cuádruple original. En Krishna Loka hay un lugar trascendental conocido como Swetadvip o Vrindavan. Por debajo de Krishna Loka, en el cielo espiritual, están los planetas Vaikunthas. En cada planeta Vaikuntha está presente un Narayan con 4 brazos, expandido de la primera manifestación cuádruple. La personalidad de Dios, conocida como Sri Balaram en Krishna Loka, es el Sankarsana original, deidad
atrayente, entre paréntesis, deidad atrayente. Y de este Sankarsana se expande otro Sankarsana, llamado Maha Sankarsana, que reside en uno de los planetas Vaikunthas. Por medio de su potencia interna, Maha Sankarsana mantiene la existencia trascendental de todos los planetas del cielo espiritual, donde todos los seres vivientes son eternamente almas liberadas. Entonces Maha Sankarsana es el encargado de mantener la existencia trascendental de todos los planetas del cielo espiritual. La influencia de la energía material brilla allí por su ausencia. Es decir, no hay energía material, ¿verdad? No hay trazos de esta energía material en el mundo espiritual. La energía material tiene su influencia en otra parte de la creación total del Señor. En estos planetas está presente la segunda manifestación cuádruple. Fuera de los planetas Vaikunthas está la manifestación impersonal de Sri Krishna, que se conoce como Brahma Loka. Al otro lado de Brahma Loka está el Karana Samudra, que se conoce, está el Karana Samudra espiritual, el océano causal. La energía material existe al otro lado del océano causal. La energía material existe al otro lado del océano causal, sin tocarlo. En el océano causal está Mahavishnu, la expansión Purusha original de Sankarsana. Mahavishnu posa su mirada sobre la energía material y por un reflejo de su cuerpo trascendental se amalgama con los elementos materiales. Como fuente de los elementos materiales, la energía material se conoce como Pradhana. Y como fuente de las manifestaciones de la energía material, se le conoce como Maya. Pero la naturaleza material es inerte, en el sentido de que no tiene poder independiente para hacer nada. Por la mirada de Mahavishnu, es investida del poder de llevar a cabo la manifestación cósmica. Por esto, la energía material no es la causa original de la manifestación material, antes bien, es la mirada trascendental de Mahavishnu dirigida a la naturaleza material, lo que produce la manifestación cósmica. Nosotros, o las personas, ¿verdad? Dándonos cuenta solamente de una parte del proceso, podemos considerar que este proceso ha sido originado en la energía o los elementos materiales, o en Maya, ¿verdad? La energía material. Pero se dice que la energía material, aquí se nos explica, no tiene una independencia, del Señor Supremo, no es inerte. Entonces, esta se pone en contacto, ¿verdad?, con la visión, con el Señor Supremo, quien la impregna a través de su vista. De esta manera, entonces la energía material toma, ¿verdad?, se vuelve activa, ¿no?, y se crea la manifestación cósmica. Si uno nada más ve un pasaje de todo este proceso, entonces uno va a considerar, sí, es la energía material la que está produciendo la manifestación cósmica, ¿no? Pero antes de que esta energía material comenzase a actuar, fue impregnada por el Señor Mahavishnu. Entonces, de esta manera, ¿verdad?, muchas veces tenemos solamente una concepción parcial de las cosas. Una concepción parcial de las cosas. Y por eso pensamos que las cosas son de esa manera particular.
Entonces, antes bien, es la mirada trascendental de Mahavishnu dirigida a la naturaleza material lo que produce la manifestación cósmica. Mahavishnu entra de nuevo en cada universo como Garbhodakashayi Vishnu, el receptáculo de todas las entidades vivientes. De Garbhodakashayi Vishnu se expande Kshirodakashayi Vishnu, la superalma de toda entidad viviente. Garbhodakashayi Vishnu también tiene su propio planeta Vaikunta en cada universo, donde vive como superalma o controlador supremo del universo. Garbhodakashayi Vishnu está reclinado en medio de la parte de agua del universo y genera la primera criatura viviente del universo, Brahma, la forma universal imaginaria en una manifestación parcial de Garbhodakashayi Vishnu. La forma universal imaginaria es una manifestación parcial de Garbhodakashayi Vishnu. Esta forma universal se describe en el Bhagavad Gita, ¿no? Ahí en el capítulo 11 se describe la forma universal. Y Arjuna, quien había solicitado ver un poco de esta forma universal del Señor Krishna, se queda muy asombrado primero, pero después también muy invadido por el temor, ¿no? Y le pide al Señor Krishna finalmente que desaparezca esta forma universal y que le permita verlo a él como siempre lo ha visto, ¿verdad? Como una forma similar a la humana, en su forma de dos brazos. Entonces aquí se nos está explicando que la forma universal imaginaria es una manifestación parcial de Garbhodakashayi Vishnu. Aquí se describieron pues tres, ¿verdad?, personalidades. Karanodakashayi Vishnu, conocido también como Mahavishnu. Maha significa el más grande de estas tres expansiones, ¿verdad? O el original. Mahavishnu o Karanodakashayi Vishnu. Karano significa causal, la causa, ¿no? Él es, como vemos, la mirada suya sobre la energía material, es la causa de la creación material. Luego de él se expande otra personalidad, que son las tres personalidades que llevan a cabo la creación, o que influyen, ¿verdad?, para la creación de este cosmos material, y son conocidos como Purusha Avataras. Tenemos los Lila Avatar, los Manvantara Avatar, los Guna Avataras. Estábamos también viendo acerca de este capítulo anterior, donde se describe que el Señor, junto con sus deberes como el Yuga Avatar, también advino, y tras el llamado del Señor Advaita, aparte de estas razones, él también deseó satisfacer ciertas razones confidenciales para su aparición. Entonces, junto con el Yuga Avatara, con las funciones del Yuga Avatara, el Señor tomó, ¿verdad? Él apareció en su forma original para satisfacer sus deseos confidenciales. Así es que Yuga Avatara, Manvantara Avatara, Guna Avataras, ¿no? Pero aquí se va a describir los Purusha Avataras. Todo esto se está explicando. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la personalidad de Balaram, de Baladeva, quien es la primera expansión plenaria del Señor para sus pasatiempos, ¿no? Y quien no es diferente de Nityananda Rama, de Nityananda Balaram. El capítulo se llama de esta manera: las glorias del Señor Nityananda Balaram. Él es, ¿verdad?, la personalidad principal en la que se origina todos estos tecnicismos de las razones de la creación, ¿no? Cómo es que todo se mantiene, ¿verdad? Es explicado aquí en este capítulo, porque Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, en los siguientes 5 versos, ya vimos 6 versos, que los dedicó para explicar las glorias del Señor
Chaitanya. Ahora va a utilizar de esos 14, 5 textos más, 5 versos para explicar las glorias del Señor Nityananda. Y Nityananda Prabhu, es decir, no diferente del Señor Balaram, tiene, ¿verdad?, todas estas funciones a su cargo. Entonces, estas 3 personalidades, a través de estas 3 personalidades se crea la creación. Para las personas que por primera vez hemos escuchado esto, se nos va a hacer un poquito difícil o muy complicado, pero en realidad no lo es tanto, ¿verdad? Aquí se describió cómo es que se llega a este punto de la creación, ¿verdad? Primero está el Señor, su expansión inmediata es el Señor Balaram, quien es el Sankarsana original. Está Krishna, Baladeva, Pradyumna y Aniruddha. Estos son el Chaturvyuha, que se representan como Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha. Vasudeva, el Señor Krishna; Sankarsana, el Señor Balaram; Pradyumna y Aniruddha. Después de ese Señor Sankarsana existe otro Maha Sankarsana, del que nace otra cuádruple expansión, ¿no? Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha. Todos ellos todas estas personalidades dan origen a Narayan, al Señor Narayan, quien existe en cada uno de los planetas Vaikuntas, miles y miles de ilimitados planetas Vaikuntas, y en todos y cada uno de ellos hay una deidad principal del Señor Narayan. Muy bien, ahora, después de esto, viene la aparición de Mahavishnu, ¿verdad? Estas tres Purusha Avatars, que son las personalidades encargadas de la creación material. Ellos no tienen contacto con la creación material porque activan todo a través de su deseo, ¿no? En forma, aquí se explica de su mirada trascendental. A través de esta mirada el Señor Mahavishnu impregna la energía material. Bueno, entonces son 3 personalidades. Dijimos Mahavishnu, que también es conocido como Karano Dakashayi Vishnu. Son los Purusha Avatars, son 3. Luego de él se expande Garbo Dakashayi Vishnu y finalmente Shiro Dakashayi Vishnu. Ahorita se nos va a explicar un poquito más en detalle todo esto, pero es bueno, ¿verdad?, ir haciendo un poco de resumen de lo que hemos leído. Sobre el planeta dice, Mahavishnu entra de nuevo una vez que el Señor Mahavishnu está descansando en el océano Karana, en el océano causal, ¿verdad?, que está a un lado de Brahmaloka, de este plano impersonal, ¿verdad? Entonces ahí se encuentran todos los ingredientes materiales en su etapa no manifestada, en su etapa pradana. Y esto es lo que Mahavishnu contempla, mira con su visión. Y entonces empieza a manifestarse estos elementos materiales. Entonces se lleva a cabo la creación cósmica. Ahora, de su cuerpo se dice, del cuerpo trascendental de este primer Purusha, Karano Dakashayi Vishnu o Mahavishnu, se expanden con cada exhalación e inhalación. Se crean, de sus poros nacen miles y millones de estos universos en forma de pequeños huevos, ¿no?, pequeñas esferas, ¿no? Entonces nacen de sus poros, ¿verdad? Eso es lo que sucede para la manifestación de los universos, pero dentro de esos universos no hay absolutamente nada. Entonces ese primer Purusha, Karano Dakashayi Vishnu, se expande en una segunda forma, ¿no? Estos Purusha Avatar, de estos Purusha Avatars, así como hay Lila Avatar, Guna Avatar, los encargados de los diferentes pasatiempos, Guna Avatar, los encargados de las modalidades de la pasión, la bondad, la ignorancia, Yuga Avatar, aquellas encarnaciones del Señor que aparecen en cada una de las eras, Satya Yuga, Dwapara, Manvantara Avatars, aquellos que
aparecen en determinado periodo de la vida o de un día de Brahma, Manvantara Avataras, Satya Vesha Avataras, cuando el Señor empodera a una deidad, a una personalidad, a una jiva particular para que lleve un trabajo. Sridhar Maharaj se refirió de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada como Satya Vesha Avatar, del Señor Nityananda, ¿verdad? Srila Govinda Maharaj estaba en una ocasión con Sridhar Maharaj cuando le hicieron esa pregunta, y cuando Sridhar Maharaj consideró o expresó que consideraba la labor de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada propia de un Satya Vesha Avatar, de una alma empoderada por el Señor, Srila Govinda Maharaj muy inteligentemente le preguntó, Satya Vesha Avatar, ¿de quién? ¿No? Él fue empoderado por quién, por qué personalidad trascendental fue empoderado Bhaktivedanta. Y Srila Maharaj contestó, de Nityananda Prabhu. Este Nityananda Prabhu es el que vamos a comenzar el que se discute aquí en estos siguientes capítulos, porque son 5 versos los que el autor del Chaitanya Charitamrita va a separar para describir las glorias del Señor Nityananda. En los primeros 6 versos de sus 14 versos iniciales, él los dedica para glorificar al Señor Chaitanya Mahaprabhu. En sus siguientes 5 versos, él los utiliza, los separa para glorificar en ellos al Señor Nityananda. Van a quedar entonces 3 versos más. 2 de ellos los va a ocupar para glorificar al Señor Advaita Acharya, y el último, el 14º verso, para glorificar al Panchatattva, al Señor y a sus devotos, ¿verdad?, que lo acompañan, a estos asociados que lo acompañan, como el Señor Nityananda, Advaita Acharya, Gadadhar Pandit, Srivas Thakur y todos los devotos del Señor Gauranga Mahaprabhu, donde se encuentran también los maestros espirituales. Entonces, una vez que el Señor expanda, el Señor Mahavishnu expande el primer Purusha Avatar, expande de su cuerpo a través de su exhalación, de sus poros y de su exhalación, miles y millones de universos, él se expande en esta segunda forma Purusha Avatar para entrar dentro de cada uno de esos universos, ¿verdad? Aquí se explica. Mahavishnu entra de nuevo en cada universo como Garbhodakashayi Vishnu, el receptáculo de todas las entidades vivientes. De Garbhodakashayi Vishnu se expande Kshirodakashayi, y de ese Garbhodakashayi Vishnu se expande una tercera personalidad Purusha Avatar, que es Kshirodakashayi Vishnu, la superalma de cada entidad viviente. A Garbhodakashayi Vishnu se le conoce como la superalma de toda la creación, y a Kshirodakashayi Vishnu la superalma de cada entidad viviente particular. Garbhodakashayi Vishnu, la segunda personalidad, dice, también tiene su propio planeta Vaikunta en cada universo material, pero ahí tiene un planeta Vaikunta, donde vive como superalma o controlador supremo del universo. Garbhodakashayi Vishnu está reclinado en medio de la parte de agua del universo y genera la primera criatura viviente del universo, Brahma. El señor Brahma nace, ¿verdad?, o aparece del ombligo de esa segunda forma Purusha Avatar, porque se dice que el Señor está, cuando entra dentro del universo, en su forma como el segundo Purusha Avatar, llamado Garbhodakashayi Vishnu. Wow. Cuando él entra en esta segunda forma, ¿verdad?, dentro de cada universo, él encuentra que el universo está completamente vacío. Entonces, por su poder espiritual, el Señor medita y de su cuerpo surge este sudor trascendental, esta transpiración
que llena la mitad de ese universo que estaba vacío con el agua de su sudor espiritual. Y esa se llena a la mitad. Ese océano generado dentro de ese universo se conoce como el Garbhodaka, océano Garbhodaka. Ahí es en donde cayó la tierra, que posteriormente el señor Varahadev rescató y volvió a poner en su posición dentro del cosmos, ¿no? El señor Varahadeva con sus colmillos rescató la tierra, quien había perdido este equilibrio y había caído a las profundidades del océano Garbhodaka. Ahí el Señor se recuesta sobre Ananta Shesha, ¿verdad? Y ahí él, de su ombligo, nace una flor de un tallo, ahí después una flor de loto, y en esa flor de loto es el lugar de la aparición del Señor Brahma, el primer ser creado. Entonces ya llevamos dos personalidades, Karano Dakashayi Vishnu, el Maha Vishnu, el Purusha Avatar original, o la primera expansión, quien se recuesta, ¿verdad?, en el océano causal y impregna a la energía material. Entonces, de sus poros, de su exhalación, emanan todos estos universos. Dentro de cada uno de estos universos entra, él se expande en una segunda forma, conocida como Garbhodakashayi Vishnu. Ahí él encuentra todo solo, pero a través de su poder espiritual, meditando, suda de su cuerpo, sale este sudor muy profusamente y llena la mitad de este universo con ese sudor trascendental de su cuerpo, y esto es lo que conocemos como el océano Garbhodaka. Ahí él se recuesta y de su ombligo crece este tallo y finalmente esta flor de loto, donde aparece el Brahma. La tercera expansión va a venir en la forma de Kshirodakashayi Vishnu, la superalma de todas las entidades vivientes. Muy bien. Entonces es muy técnico, estos capítulos son muy técnicos, pero Srila Krishnadas Kaviraj Goswami está explicándonos a través de esto la posición de Nityananda Balaram. Cómo es que Nityananda no es diferente del Señor Balaram, tal como Sri Chaitanya Mahaprabhu no es diferente del Señor Krishna. Muy bien, sobre el planeta Vaikunta de cada universo hay un océano de leche. Sobre el planeta Vaikunta de cada universo hay un océano de leche. Y en ese océano hay una isla llamada Swetadvip, donde vive el Señor Vishnu. Por tanto, este capítulo describe dos Swetadvipas, una en la morada de Krishna y la otra en el océano de leche de cada universo. La Swetadvipa de la morada de Krishna es idéntica a Vrindavan Dham, que es el lugar donde Krishna desciende para mostrar sus pasatiempos de amor. En la Swetadvipa de cada universo hay una forma Shesha de Dios que sirve a Vishnu tomando la forma de su sombrilla, zapatillas, lecho, almohada, ropa, residencia, cordón sagrado, trono y demás. El señor Baladeva de Krishna Loka es Nityananda Prabhu. El señor Baladeva de Krishna Loka, ese Balaram original, es Nityananda Prabhu. Por tanto, Nityananda Prabhu es el Sankarshan original. Y Maha Sankarshan y sus expansiones, tales como los Purushas de los universos, que han sido descritos aquí, son expansiones plenarias de Nityananda Prabhu. En este capítulo, el autor ha relatado, dice Srila Bhaktivinoda Thakur, en este capítulo el autor ha relatado la historia de cuando dejó su hogar para ir en peregrinación a Vrindavan, muy importante, y de los éxitos que tuvo allí.
En este relato se revela que el lugar de nacimiento y casa paterna del autor estaba en el distrito de Katua, en el pueblo de Jamadpur. Entonces en Katua. Katua es el lugar donde Sri Chaitanya Mahaprabhu aceptó, ¿verdad?, la orden de renuncia con el servicio de Keshava Bharati, ¿no? En Katua, en el pueblo de Jamadpur, que está cerca de Naihati. El hermano de Krishnadas Kaviraj invitó a su casa a Sri Minaketan Ramadas, gran devoto de Sri Nityananda, pero un sacerdote llamado Gunarnava Misra no lo recibió bien, y el hermano de Krishnadas Kaviraj Goswami, sin reconocer la gloria de Sri Nityananda, se puso del lado del sacerdote. Entonces Ramadas se entristeció, rompió su flauta y se fue. Esto significó una gran desgracia para el hermano de Krishnadas Kaviraj Goswami. Pero aquella misma noche, Sri Nityananda Prabhu concedió su gracia a Krishnadas Kaviraj Goswami en un sueño y le ordenó salir al día siguiente para Vrindavan. Lo que se convirtió en desgracia para el hermano de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami se convirtió en una fortuna para Krishnadas Kaviraj Goswami mismo, porque él sancionó, ¿verdad?, a su hermano, porque estaba albergando en su casa personas que no tenían fe en el Señor Nityananda. Y el Señor Nityananda, vamos a ver en los pasatiempos que se van a describir a continuación por el autor, el Señor Nityananda bendijo a Krishnadas Kaviraj Goswami y lo llenó, ¿verdad?, de todas sus bendiciones y le pidió que fuese a Vrindavan. Y allí él, ¿no?, llevó a cabo, entre otras muchas actividades, la elaboración, la escritura de varias de sus obras, entre ellas esta que es muy apreciada por todos los seguidores del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Así lo hemos escuchado en nuestros guardianes, el Sri Chaitanya Charitamrita. Entonces veamos, ¿verdad?, cómo es la gracia, tan necesaria la gracia del Señor Nityananda, ¿no?, el maestro espiritual original. El Señor Nityananda Prabhu, a través de todos los pasatiempos del Gaura Lila, juega un papel principal para ser la personalidad a través de quien los devotos obtienen el refugio finalmente del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, ¿qué tipo de personalidad es él? ¿Qué tipo de personalidad es el que dispensa esta gracia a todos los devotos? Krishnadas Kaviraj Goswami, el autor de la obra, es precisamente un ejemplo de esa gracia de Nityananda Prabhu. Bande Nanta Bhuta Ishwaryam Sri Nityanandam Ishwaram Yasye Chaya Tat Swarupam Anya Napi Nirupyate. Bande Nanta Bhuta Ishwaryam Bande Nanta Bhuta Aishwaryam Sri Nityanandam Ishwaram Yasye Chaya Tatswarupam Anyenapi Nirupyate. Este es el primer verso con el que comienza Krishnadas Kaviraj Goswami este capítulo y dice: ofrezco mis reverencias a Sri Nityananda, la suprema personalidad de Dios, cuya opulencia es maravillosa e ilimitada. Por su voluntad, hasta un insensato puede comprender su identidad. Por su voluntad.
hasta un insensato. En el capítulo anterior, Krishnadas Kaviraj Goswami explicó, ¿verdad?, que estos temas de las razones confidenciales del advenimiento del Señor Chaitanya Mahaprabhu son cosas que no deben de ser explicadas en público, son cosas que no se deben de discutir en público, ¿verdad? Están dadas solamente para los devotos. Pero él dice que están hechas de una manera tal en la que los insensatos no van a poder entenderlas. Y de esta manera él siente mucho alivio, ¿no? Pero dice, porque si no las explico, también cometo una falta. Entonces nadie va a conocer estas conclusiones, nadie va a tener esta información, ¿no? Y con el tiempo se va a perder. Ahora no está registrada, ¿verdad? Está publicada en esta obra, ¿no?, el Chaitanya Charitamrita. Y él, en esta obra suya, y él ha dicho, ¿verdad?, ha hablado de esta manera acerca de su preocupación de que estos temas, ¿verdad?, no puedan ser violentados o maltratados por los insensatos. Aquí, como quiera que sea, en el siguiente verso o en el verso introductorio de este siguiente capítulo, el capítulo número 5, él dice, hasta los insensatos, ¿verdad?, pueden comprender la identidad del Señor Nityananda siempre y cuando que gocen de la voluntad del Señor Nityananda, de la sanción, de la bendición del Señor Nityananda. Por lo tanto, él ofrece sus reverencias a Sri Nityananda, la suprema personalidad de Dios, cuya opulencia es maravillosa e ilimitada. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hoy no puse el tiempo, pero ya se nos concluyó el tiempo, ¿no? Esto es un pequeño resumen que hemos leído y que se incluye, ¿no? Bhaktivedanta Swami Prabhupada incluye en su obra, en su comentario a Chaitanya Charitamrita, al principio del capítulo, un resumen del comentario que hiciera Bhaktivinoda Thakur. El comentario de Bhaktivinoda Thakur se llama Amrita Pravaha Bhasya. Y al principio de cada capítulo, Bhaktivedanta Swami Prabhupada está tomando ese resumen para que tengamos una idea de lo que va a continuación a explicar el autor. Toda gloria a Sri Chaitanya Mahaprabhu, toda gloria a Sri Nityananda, toda gloria a Advaita Acharya y toda gloria a todos los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Eisat Shloka Kahila Krishna Chaitanya Mahima Pancha Shloke Kahi Nityananda Tattva Simha. He explicado la gloria de Sri Krishna Chaitanya en 6 versos. Ahora, en 5 versos, describiré la gloria de Sri Nityananda. Miren, aquí está mencionando, muy importante, aquí está mencionando el autor para nuestra educación, ¿no?, para nuestro conocimiento. Ya he dedicado 6 versos, he explicado, ¿no?, las glorias del Señor Sri Chaitanya en 6 versos. Los primeros 6 versos que él ha comenzado a explicar. Le llevó 4 capítulos. Ahora está comenzando el 5º capítulo de su obra y va a comenzar a explicar, dice, ahora va a glorificar va a explicar acerca de las glorias del Señor Nityananda, y para ello va a ocupar 5 versos. ¿A qué versos se refieren? A los 14 versos iniciales de su libro, del Sri Chaitanya Charitamrita. Sarva Avatari Krishna Swayam Bhagavan Tanhara Dvitiya Deha Sri Balaram. La suprema personalidad de Dios, Krishna, es el manantial de todas las encarnaciones. Sri Balaram es su segundo cuerpo. Y en el significado Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice, Sri Krishna, la absoluta personalidad de Dios, es el Señor primordial, la forma original de Dios, y su primera expansión es Sri Balaram. La personalidad de Dios puede expandirse en formas innumerables. El Señor puede expandirse, ¿verdad?, de una manera innumerable.
no solamente no se expandió 2 veces y ya se acabó su energía. No hay esa consideración, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar en los libros de poesía, en los libros como el Chaitanya Charitamrita, en los libros donde los autores están describiendo el mundo infinito, el mundo espiritual. Vamos a escuchar esta frase, que no puedo, ¿verdad?, comprender en la totalidad las energías tuyas, Señor. No podemos explicar en totalidad tus pasatiempos, tus potencias son innumerables, infinitas. Entonces así, ¿verdad? La personalidad de Dios, el Señor, puede expandirse en formas innumerables, en muchas, ilimitadas formas, infinitas formas. Las formas cuya potencia es ilimitada se llaman Swamsa, y las que tienen potencias limitadas, las entidades vivientes, se llaman Vivinamsa. Bueno, pues muy bien, ya entendemos, ¿verdad? Esta es la diferencia entre las expansiones que surgen de Krishna, del Señor, ¿verdad? Algunas que son idénticas a Él, Vishnu Tattva, con potencias igualmente ilimitadas. Estas son llamadas aquí Swamsa. Y las que tienen las expansiones de Krishna, que tienen potencias limitadas, son llamadas Vivinamsa, que son las entidades vivientes. Entonces no es lo mismo ser una alma como nosotros que esas personalidades que ocupan la posición de Vishnu Tattva, de ser el Señor Supremo, ¿no? Aunque son expansiones del Señor, perdón, si bien son expansiones del Señor, mantienen todas las cualidades, todas las potencias, toda la posición que el Señor tiene. Y por eso son adoradas por todos, por todas las entidades vivientes. Ekai, Swarupa, Dhanhe, Vina, Matrakaya, Adyakaya, Vyuha Krishna, Lilara Sahaya. Estos dos son uno y tienen una misma identidad. Estos dos, refiriéndose a Krishna y Balaram, estos dos son uno y tienen una misma identidad, solo difieren en la forma. El señor Balaram es la primera expansión corporal de Krishna y asiste en los pasatiempos trascendentales de Sri Krishna. Y el significado, Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice, y con esto concluimos: Balaram es una expansión Swamsa del Señor, o sea, con todos los poderes, y por tanto no hay diferencia entre las potencias de Krishna y Balaram. La única diferencia está en su estructura corporal. Como primera expansión de Dios, Balaram es la deidad principal entre las primeras formas cuádruples y es el asistente más importante de las actividades trascendentales de Sri Krishna. Bueno, así ha comenzado las explicaciones a través de esta hermosa poesía de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Vamos a parar hasta aquí la lectura y vamos a continuar mañana. Bueno, muchas gracias. Dandavat pranams a todos, que pasen muy buen día. Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudana. Giridhari Gopinata Madana Mohan. Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Gadadhara Sri Vasavi Gaura Bhakta Vrinda. Gadadhara Sri Vasavi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha.
Bhavata Salauna Echai gozai kori charana bandhan Jaha hoite vinana savita pura Echai gozai muni tarada Tasavara padarenu mura panchaya Tadera charana sevi vakta saneva Janame janame moreya vilas Echai gozai jave braje kolava Radha Krishna nitya lila korila prakash Anande bolo hari vaya vrindavan Shri Guru Vaishnava pare mariyayana Shri Guru Vaishnava para padma koriya Hari Nama Sankirtana Kohe Narottamara Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Jai Nitai Gaur Premanande Hari Bol Paramahamsa Paribraya Kacharya Varya Stotra Saptasi Srimad Sriya Bhakti Nirmal Kacharya Maharaj ki Jai Jai Om Vishnupat Paramahamsa Paribraya Kacharya Varya Stotra Saptasi Srimad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Sri Chaitanya Saraswat Mata Charya Bhakta Vrinda ki Jai Jai Om Vishnupat Paramahamsa Paribraya Kacharya Varya Stotra Saptasi Srimad Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai Jaya Saparikara Sri Sri Guru Gauranga Nimai Sundar Sri Chota Gaura Radha Govinda Sri Giriraj ki Jai Jai Om Vishnupat Paramahamsa Srila Bhagavan Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai Jai Om Vishnupat Paramahamsa Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj ki Jai Jai Om Vishnupat Paramahamsa Srila Sachitananda Bhaktivinoda Thakur ki Jai Jai Om Vishnupat Paramahamsa Srila Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannatha Das Babaji Maharaj ki Jai Sri Rupanuga Guru Varga ki Jai Ananta Koti Vaishnava Brinda ki Jai Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Brinda ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinata Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki Jai Sri Sri Balabhadra Subhadra Jagannath Jiu ki Jai Akarmat Raja Sri Chaitanya Mat ki Jai Sri Tadilla Sakamat ki Jai Todas las glorias al Sri Chaitanya Saraswat Mat de Sri Navadvip Dham ki Jai y toda la gloria a todos los centros y comunidades alrededor del mundo y en la República Mexicana de Sri Chaitanya Saraswat Mat ki Jai
el Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevasram Detti Kul Yucatán ki Jai. Jai. Sri la Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai. Granta Raja Srimad Bhagavatam Sri Chaitanya Charitamrita Sri Chaitanya Bhagavata ki Jai. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Srila Vrindavan Das Thakur ki Jai. Srila Veda Vyas ki Jai. Sri Gauda Mandal, Sri Braja Mandal, Sri Chetra Mandal ki Jai. Sri Ganga Mai Jamuna Mai ki Jai. Sri Mati Tulasi Maharani ki Jai. Sri Bhakti Devi ki Jai. Bhakta Pravarasi Pralat Maharaj ki Jai. Bhakti Bhigna Bhignasana Sri Nrsimhadev ki Jai. Sri Lakshmi Nrsimhadev ki Jai. Sri Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. Toda la gloria a los devotos reunidos ki Jai. Toda la gloria a todos los devotos del mundo ki Jai. Sri Harinam Sankirtan ki Jai. Nita y Gor Premanandi. Jai Srila Bhakti Krishna Maharaj ki Jai.